Hola, ¿qué tal? En este audio vamos a hablar un poquito de lo que concluimos mis compañeras y yo al momento de realizar esta actividad. Realizamos un conjunto de las conclusiones de lo que aprendimos y de lo que vimos en base a nuestra actividad. Y bueno, para empezar, nos gustaría enfocarnos un poquito en lo que viene siendo la colonia de edificios y estructuras que se desarrollan a lo largo del tiempo. Y concluimos que esto refleja una narrativa histórica y cultural de la sociedad que las habita. También concluimos que cuando se habla de cómo la colonia conjuga muestras arquitectónicas de expresiones pasadas con las nuevas, se está hablando de un diálogo continuo entre lo antiguo y lo moderno, entre la relación de la tradición y la innovación. Pero enfocamos un poquito y vimos que existe cierta tensión entre los estilos arquitectónicos. Y vimos que es inevitable que exista cierta tensión entre estilos arquitectónicos que representan diferentes épocas y movimientos. Y esta tensión no es necesariamente negativa, más bien puede interpretarse como un reflejo del cambio y la evolución cultural. Porque los estilos arquitectónicos son el producto de las necesidades, de los valores y las estéticas de su tiempo. Por lo que vimos que es natural que choquen o contrasten entre sí cuando coexisten en el mismo espacio. Por ejemplo, un edificio de estilo neoclásico podría coexistir con una estructura moderna de vidrio y acero en la misma colonia. Estos dos estilos podrían representar valores y estéticas muy diferentes. El neoclásico podría simbolizar estabilidad, podría simbolizar tradición y orden, mientras que el moderno podría representar innovación, transparencia y hasta funcionalidad. Pero también hay una convivencia en armonía y elementos conciliadores, porque a pesar de las diferencias estilísticas, muchos ejemplos demuestran que es posible que estos edificios de diferentes épocas y estilos convivan en armonía. Y esto puede lograrse a través de varios mecanismos. Por ejemplo, en el primer punto vimos que pueden lograrse con el contexto histórico y cultural. Esto quiere decir que tiene que entender y respetar el contexto histórico y cultural en el que se construyeron estos edificios. Esto puede ayudar a apreciar su valor y significado. Cuando se reconoce la importancia de cada edificio dentro de su contexto histórico, se puede facilitar una convivencia más armónica entre estilos diversos. Otro punto que analizamos mis compañeras y yo fue la integración contextual. Es decir, la integración contextual se refiere a cómo los nuevos edificios se diseñan teniendo en cuenta el entorno existente. Y sabemos que como arquitectos esto es muy importante. Esto puede incluir la utilización de materiales similares, la adopción de ciertas características estilísticas o la creación de espacios públicos que conecten diferentes estructuras. En un siguiente punto analizamos los elementos conectores. Es decir, la introducción de elementos arquitectónicos o urbanos que actúen como puentes entre diferentes estilos puede ayudar a conciliar las diferencias. Esto podría incluir plazas públicas, jardines, pasajes peatonales o fachadas que incorporan elementos de múltiples estilos. Y en un último punto,
pensamos en la funcionalidad y el uso. Y aunque los estilos arquitectónicos pueden variar, la función y el uso de los edificios a menudo tiene objetivos similares, como proporcionar vivienda, espacio comercial o espacios públicos. Este enfoque compartido en la función puede actuar como un elemento conciliador. Y en base a lo que de estos puntos tuvimos una conclusión, y es que la convivencia de diferentes estilos arquitectónicos en una colonia es un reflejo de la evolución cultural y social. Y aunque puede haber tensiones entre estilos, existen varias estrategias y enfoques que pueden ayudar a facilitar una convivencia armoniosa. Y vimos que la clave está en reconocer y valorar la diversidad arquitectónica como una riqueza cultural y estética que enriquece el tejido urbano y la experiencia de quienes habitan o visitan la colonia. También vimos el análisis sociocultural de las expresiones arquitectónicas y su relación con los usuarios. Y vimos que es fundamental para comprender cómo la arquitectura influye y refleja las dinámicas sociales y culturales de una comunidad. Entonces, a continuación, abordaré un poquito de las cuestiones base propuestas que tuvimos mis compañeras y yo. Es decir, las diferencias en comportamientos y expresiones sociales, que vendrían siendo los edificios modernos contra los edificios posmodernos o premodernos. Y vimos, por ejemplo, que los edificios modernos tienden a priorizar la funcionalidad, la eficiencia y la tecnología. Y las personas que habitan o utilizan estos espacios pueden valorar la innovación, la eficiencia y la adaptabilidad. Por otro lado, los edificios posmodernos o premodernos pueden enfocarse más en la estética, en el simbolismo y en la tradición. Y vimos que las personas que se sienten atraídas por estos estilos pueden valorar la historia, la estética y la conexión con el contexto cultural. Otro punto que vimos que es importante son las características sociales comunes y sus diferencias, como los estilos arquitectónicos y los comportamientos sociales. Y concluimos que dependiendo del estilo arquitectónico es posible identificar ciertas tendencias o características sociales entre los habitantes. Por ejemplo, en una zona con edificios modernos, es probable que los residentes tengan un enfoque más contemporáneo en sus actividades y estilos de vida. En contraste, en áreas con edificios posmodernos y premodernos, es posible que se valore más la conexión con la historia, las tradiciones y las expresiones culturales. Otro punto serían los intereses, actividades y el estilo de vida. Entonces, tomamos un punto como referencia que es la relación entre estilos de edificios y estilos de vida. Y vimos que los intereses, actividades y los estilos de vida de los habitantes de una colonia pueden estar influenciados por el entorno arquitectónico en el que se encuentran. Por ejemplo, una colonia con edificios modernos podría albergar profesionales jóvenes, emprendedores y personas interesadas en la tecnología y la innovación. En contraste, una colonia con edificios posmodernos o premodernos podría atraer a personas interesadas en la cultura, las artes y la historia. Entonces, en conclusión, a este segundo punto que analizamos mis compañeras y yo,
vimos que la relación entre la arquitectura y los usuarios es bidireccional y compleja. La arquitectura refleja y moldea las dinámicas sociales, culturales y económicas de una comunidad. Al comprender estas diferencias y similitudes entre diferentes estilos arquitectónicos y sus usuarios, es muy posible obtener insights valiosos sobre cómo los arquitectos pueden diseñar espacios que sean inclusivos, que sean funcionales y culturalmente relevantes. También vimos que la interacción entre edificio y usuario es esencial para crear entornos que enriquezcan la calidad de vida social en una comunidad. Y pues esto sería todo por parte de nosotros. Muchísimas gracias.